Doctor Carlos Trillos, epidemiólogo, profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad del Rosario. Gracias por atendernos. Una feliz semana. Buenos días, una feliz semana. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Gracias por atendernos, doctor Trillos. 70% dice que se vacunan, 29% todavía aún está reacio a vacunarse. Esto nos permite ser optimistas frente a la llamada inmunidad de rebaño si se llega a completar el plan de vacunación tal como lo ha planteado el gobierno colombiano durante este 2021. Esto nos permite ser muy optimistas. Realmente ha venido aumentando la cifra. Después de datos de la encuesta del pulso social del DANE, ha venido subiendo la intención de vacunación de las personas. Y eso es un tema muy positivo y un tema de confianza en la vacunación. Y es muy importante seguir insistiendo en esto para alcanzar, como usted muy bien lo menciona, la inmunidad de rebaño en Colombia. Doctor Trillos, pero entonces vamos por partes. ¿A qué puede deberse ese aumento en las cifras de confianza de los colombianos hacia la vacuna y en esa disposición a aplicársela? Bueno, muy bien. Lo que uno puede ver es que realmente a nivel mundial ha venido avanzando la vacunación de una manera muy importante y significativa y hemos visto cómo ha habido una muy buena respuesta de la vacunación en todas las regiones del mundo y en Colombia se ha venido avanzando. Ya tenemos más de 1 millón de personas vacunadas, 1.215.000 el último dato que ya el Ministerio de Salud. Entonces, realmente esa buena respuesta, la seguridad de las vacunas, la eficiencia, la eficacia que ha mostrado las vacunas, las diferentes vacunas, los diferentes biológicos, nos permiten tener una mayor confianza. Lo mismo la organización y el Plan Nacional de Vacunación. Entonces, esos son cosas que nos pueden ayudar muchísimo. Doctor Trillo, sin embargo, claro, este resultado que nos arroja la encuesta es importantísimo, pero mire, le cuento que durante el fin de semana, a raíz de las noticias de AstraZeneca, muchas personas me manifestaron, ok, yo estaría dispuesto a vacunarme, pero con AstraZeneca no hay riesgo, a pesar de que la OMS ha dicho que no hay ningún problema, de que la EMA ha dicho que no hay ningún problema, de que el INVIMA, el propio gobierno nacional, acá en Colombia, ha dicho no hay ningún inconveniente con AstraZeneca. ¿Podríamos decir que esa desconfianza, ese 29%, estaría asociado a algo de ese tema con AstraZeneca? Bueno, realmente hay que tener en cuenta varias cosas. Ese 29% de desconfianza tiene que ver con noticias relacionadas muchas veces con la seguridad de las vacunas, con redes sociales donde circulan mensajes muchas veces antivacuna que hacen que algunas personas duden sobre las vacunas. Hay mensajes sobre testimonios donde la gente empieza a hablar sobre problemas de vacunas que no son ciertos además y son mensajes que pueden catalogarse como pseudocientíficos. Mezclan ciencia con temas que no son ciertos. Entonces, ese es un punto importante. Con relación a lo que usted menciona sobre la vacuna de Oxford AstraZeneca, recordemos que ayer salió un comunicado y una publicación del último estudio con 32.000 personas. Es un estudio que nos está mostrando una gran eficacia de la vacuna de AstraZeneca y sobre todo hicieron una exploración relacionada con cuadros de trombosis, una exploración con un comité independiente donde no se encuentran ese tipo de eventos. Hay que recordar adicionalmente que, por ejemplo, en el Reino Unido, en este momento se llevan cerca de 30 millones de personas vacunadas y la mayoría ha sido con la vacuna de Oxford AstraZeneca y realmente no han reportado problemas. Por eso es que la EMA, por eso es que la Organización Mundial de la Salud y por eso es que la misma Autoridad Sanitaria Inglesa lo recomiendan en países que habían hecho suspensión temporal, por ejemplo, de este tipo de vacuna, volvieron a retomar las vacunaciones y en este momento están haciendo vacunación masiva. Un mensaje muy importante, tengamos confianza, es muy importante protegernos por las vacunas. El cuadro de COVID ese sí produce cuadros de trombosis y es muchísimo más riesgoso tener la enfermedad que estar sin vacunar. Entonces hay que vacunarse. Ese es un mensaje muy importante. A veces nos confunden las noticias, sobre todo falsas noticias, lo que circula en redes sociales, y tenemos que tener confianza en que las vacunas vienen con un respaldo muy serio, muy fuerte de estudios clínicos, y hoy en día tenemos unas cifras muy importantes en el mundo de vacunación masiva, estudios que ya están mostrando cuál ha sido el resultado de la vacunación masiva mundial. Tenemos cerca de 450 millones de personas vacunadas en el mundo. Y eso es un tema que también vale la pena tenerlo presente y nos da muchísima confianza con las vacunas. Doctor Trillos, en cuanto a rango de edad, ¿cómo estamos en Colombia frente a esa disposición a vacunarse? Porque veo que esta encuesta nacional de vacunación, por ejemplo, señala que entre más joven es la gente, ahí como que baja un poco ese porcentaje de personas encuestadas que dicen que sí se vacunarían. ¿Por qué? ¿Los jóvenes creen que es que a ellos no les da o les va a dar muy suave y por eso no se quieren vacunar?
Por una parte, los jóvenes se confían un poco más porque lo que se ha demostrado con la pandemia es que a los jóvenes les dan cuadros más leves. Eso por una parte. Y por otra parte, ellos son más lectores de todas las redes sociales y de toda esta serie de mensajes que pueden hacer dudar a algunas personas. Entonces, también es algo que los invitamos a tener en cuenta, Claro. a consultar noticias realmente con soportes científicos, los estudios clínicos serios, los soportados, la información de las autoridades sanitarias. La encuesta se hace a 1.682 personas en varias ciudades del país. Le pregunto por dos ciudades en especial, doctor Trillos. Cali, donde hace algunas semanas veíamos la reticencia de adultos mayores que no se querían aplicar la vacuna. Y también Barranquilla, donde el propio alcalde Jaime Pumarejo ha dicho que algún segmento de la población no quiere aplicarse la vacuna. ¿Qué resultados arroja la encuesta en esas dos ciudades? Bueno, permítame un segundo. Sí, estamos en comunicación con el doctor Carlos Trillos, él es epidemiólogo, profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad del Rosario, hablando de estos resultados en esta encuesta nacional de vacunación que nos arroja esos datos generales: 70% de los colombianos que sí están dispuestos a vacunarse, 29% que dice por el momento no estar dispuesto a vacunarse. Y esta encuesta se hace en varias ciudades del país. Estamos hablando de ciudades como Villavicencio, como Medellín, como Cali, como Barranquilla, como la propia capital. Y le estaba preguntando por esos dos temas, doctor Trillos. Bueno, en este momento no tengo aquí a mano los datos de esas dos ciudades. Sí. Entonces, Pero de todas maneras, lo que hemos podido establecer es que es población adulta mayor la que se niega, por lo menos en esas dos ciudades, que tiene cierta reticencia con la vacuna. bueno, lo que pasa es que volvemos e insistimos realmente con relación a la población adulta mayor. También hay un tema muy importante aquí y es que vuelve y circulan los temas de mensajes de falta de seguridad, noticias, por ejemplo, que salen con algunas vacunas diciendo que no hay una efectividad suficiente, por ejemplo, en el tema de la vacuna de Oxford AstraZeneca, que en mayores de 65 años hubo una noticia en la cual no se había aprobado. Aquí hay otro tema muy importante. En este momento tenemos una efectividad del 80% en la vacuna de Oxford AstraZeneca en el nuevo estudio hecho en los Estados Unidos, Perú y Chile, donde se está demostrando puntualmente que sí hay una efectividad. Entonces aquí también es algo que es muy importante tenerlo presente. Bueno, doctor Trillo, si veo que también en esta encuesta nacional de vacunación indagaron por algo que tiene que ver justamente con nuestro tema del día hoy aquí en Red Más Noticias, y es qué va a hacer la gente durante los días de Semana Santa. ¿Qué encontraron en estos encuestados? ¿Qué tan dispuestos están los colombianos a quedarse juiciosos en casa cumpliendo las medidas de aislamiento, de protocolos de bioseguridad? ¿O qué tanto dicen que van a llevar a cabo una Semana Santa lo más normal que puedan, como si no existiera pandemia? Bueno, hay una cosa bien importante, bien interesante, es que hay un porcentaje de personas que en este momento ya están pensando en, digámoslo, quedarse en la casa, están pensando en protegerse más y ese es un mensaje muy importante. Recordemos algo que está sucediendo con las cifras en Colombia que ya se había pronosticado. En este momento, ¿qué estamos viendo? Después de venir de cerca de 2.000 casos diarios, estamos nuevamente teniendo días de más de 6.000 casos. Los últimos días hemos tenido más de 5.000 casos diarios y la mortalidad, después de estar por debajo de 100 casos diarios, hay otro tema muy interesante y es que las personas han tomado conciencia del asunto y eso es algo que vale la pena resaltar. No todo el mundo, desafortunadamente, hay personas que se están relajando, desafortunadamente, pero hay personas que están tomando confianza. En este momento, como les decía, después de tener un número de fallecimientos menor a los 100 casos diarios de personas fallecidas, estamos teniendo cifras por encima nuevamente de los 100 y una de las cosas que se proyecta adicionalmente por el IHM de los Estados Unidos, que es algo bien llamativo, es que nuevamente, como estamos viendo en el mundo, hay una tendencia y una alerta a la tercera ola. Entonces, la tercera ola que está mostrando a nivel mundial, está mostrando cómo hay alertas en países europeos, cómo vuelven confinamientos ya sectorizados o más agresivos, más grandes, más fuertes, más agresivos. Entonces, esto es algo que vale la pena tenerlo muy presente. En Colombia, ¿qué estamos viendo? Unas proyecciones del IHM y de las autoridades sanitarias que están proyectando y mostrando puntualmente algo que es bien importante de resaltar, y es que se empiezan a subir los casos, como ya lo estamos observando desde estas semanas, y estamos viendo cómo esto va a subir en abril, va a subir en mayo, para tener posiblemente después de
de los últimos días de abril un aumento muy importante de casos, incluso con un pico tan grande o tan importante como el que se vivió en diciembre y en enero, a principios de este año. Entonces, hay que Doctor Trillos. prevenir, hay que realmente ser muy contundentes con esto. Doctor Trillos, bueno, lo que usted nos dice es que a pesar de que se ha hecho el llamado de las autoridades, pero nadie se ha comprometido desde el gobierno nacional a decir es que vamos a tener un tercer pico. El tercer pico, según ustedes, irreversible en nuestro país. No podemos decir que es irreversible, eso depende muchísimo de lo que podemos nosotros hacer como ciudadanos, de todo lo que es el autocuidado, de todo lo que es la prevención, la protección. Entonces aquí es bien importante tener esto presente. Es decir, debemos evitar aglomeraciones. Desafortunadamente estamos viendo noticias últimamente de lo que ha venido pasando en el fin de semana, en este puente de reuniones, de aglomeraciones, de desplazamientos de personas, y son noticias desafortunadas, celebraciones deportivas, por ejemplo. Entonces, todo esto, ¿qué es lo que hace? Aumenta la dinámica de transmisión viral. Y cuando decimos que se aumenta la dinámica de transmisión viral como tal, estamos diciendo hay más contactos, hay más cercanía, hay más conductas de riesgo. Entonces, eso depende muchísimo de nosotros. Evitemos ese tipo de situaciones de riesgo, aglomeraciones, de reuniones sociales, de visitas familiares, además, Sí. porque realmente se nos acerca la Semana Santa y en la Semana Santa van a haber condiciones de riesgo, como lo hemos venido mencionando. Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Empieza a sumar para que empiece a aumentarse el riesgo de tener un aumento en la dinámica de contagios y tener nuevamente un pico que puede ser tan importante como el que desafortunadamente vivimos a finales del año pasado. Arrancando diciembre empezamos a ver cómo sube de una manera bien importante, luego en enero, y realmente estábamos viendo ya cifras buenas, digamos, positivas en febrero, y estamos viendo nuevamente un incremento en el número de casos, fallecimientos y en el porcentaje de positividad de pruebas. Entonces, Claro. este es un mensaje para toda la comunidad y depende de nosotros, depende de cuidarnos, de evitar reuniones. Estamos viendo cada vez más personas nuevamente relajadas, quizás cansadas por todas las medidas. Hay que seguir utilizando de una manera estricta y bien utilizada la mascarilla respiratoria, evitar aglomeraciones, como les decía, reuniones evitar Claro. reuniones con personas que vivan lejos, por fuera del núcleo familiar, hacer reuniones en caso necesario con las ventanas abiertas y evitar grupos grandes. Esos son temas y mensajes que ya lo aprendimos, de hecho, a final del año pasado, y queremos resaltarlo porque eso nos puede volver a suceder en Semana Santa. Doctor Carlos Trillos, epidemiólogo, gracias por atendernos en Redma Noticias. Feliz semana. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Un gusto saludarlos. Buen día.